Mis queridos hermanos, que Dios les bendiga. Les saludo con mucho cariño a la distancia desde mi casa, agradeciendo al Señor la vida, la salud, la oportunidad hermosa que Él nos da de poder bendecirle, de poder glorificarle, de poder llegar quizás a sus casas de una forma distinta, pero sabiendo que Dios en todo este tiempo ha sido con nosotros, ¿verdad? Quisiera compartir un pequeño devocional con ustedes, una pequeña palabra del Señor que ha entregado a mi corazón y que primeramente bendice mi vida y me fortalece, y luego de eso espero también que el Señor le pueda bendecir a usted. Los quiero invitar al libro de Jeremías, en el capítulo 18, desde el versículo 1. Y le vamos a dar lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo: levántate y desciende a casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Descendí a casa del alfarero y hallé que él estaba trabajando en el torno, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en sus manos, pero él volvió a hacer otra vasija según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo: ¿no podré yo hacer con vosotros como este alfarero, casa de Israel? Dice Jehová: como el barro en manos del alfarero, así sois vosotros en mis manos, casa de Israel. Que el Señor les bendiga. Quizás esta es una historia que muchos de nosotros conocemos, que hemos escuchado a lo largo del tiempo. Creo que desde que tengo 1 año que he estado dentro de la casa del Señor y he escuchado muchas veces esta palabra. Sin embargo, hoy más que nunca se hace cabida en mi corazón. Jeremías era un profeta de Dios en un periodo político muy difícil de ese tiempo, ¿ya? Y como nos dice acá, en lo que leíamos recién, Dios habla a este profeta y le envía, le da la orden de ir hasta la casa donde estaba este alfarero trabajando con su barro. En este tiempo muy difícil para el pueblo, en el tiempo en el que vivía Jeremías, el pueblo estaba lleno de rebeldía, estaba lleno de pecado, de falsos dioses, no convertían sus caminos. La verdad es que era un pueblo bastante rebelde y estaba pasando por una situación muy compleja ante los ojos de Dios. Y en medio de todo este revuelo que existía en el pueblo y en un periodo político, como les decía, muy difícil, Dios manda a Jeremías a que descendiera a la casa del alfarero. Y lo que leíamos recién, el alfarero estaba trabajando en su torno, dice, junto a un barro haciendo una vasija. Sin embargo, este alfarero dice que Jeremías presenció de que este alfarero, mientras hacía esta vasija, se dio cuenta que no le había quedado bien y la desarmó y la empezó a hacer de nuevo. Y yo de eso les quiero hablar un poquitito en esta hora. Dentro de lo que nosotros leíamos, dentro de la lectura bíblica, para mí hay 3 cosas súper fundamentales, que son para mí palabras clave en esta palabra, y que es el barro, es el torno y es el alfarero. Nosotros siempre cantamos en la iglesia, un día orando le dije a mi Señor: tú el alfarero y yo el barro soy. Moldea mi vida a tu parecer. Haz como tú quieras, hazme un nuevo hacer. Pero qué difícil es cuando tenemos que enfrentarnos a esas situaciones y decirle al Señor: realmente tú eres el alfarero, Señor, de mi vida. El barro, claramente nosotros sabemos que somos nosotros. El Señor dice desde el comienzo en Génesis que Él tomó al hombre, ¿verdad?, desde el polvo de la tierra, ¿cierto? Y nosotros somos ese barro que va siendo moldeado cada día de nuestras vidas por Dios. De seguro, si nosotros pensamos y miramos nuestro corazón, miramos a lo largo de nuestra vida las cosas buenas, las cosas malas que hemos hecho, nos hemos dado cuenta de cuántas cosas el Señor nos ha librado, de cuántas cosas el Señor nos ha ido moldeando. Quizás cada uno de ustedes, hermanos, con su carácter, con su forma de ser, yo con mi forma de ser, que quizás no le puede gustar a muchos. Quizás otras personas son más alegres, otros son más serios, cada uno en su personalidad.
pero en cada una de esas formas el Señor nos hizo diferentes, nos hizo únicos, y el Señor nos ha ido moldeando a cada uno de nosotros. Entonces nosotros somos ese barro que cada día el Señor va moldeando a como Él quiere, sabiendo que, como dice la lectura que leíamos recién, que cuando el alfarero ve que ese barro tiene alguna piedrecilla o no queda a la perfección, porque fíjese bien, el alfarero no ni siquiera quiere que quede, sí, que quede bonita, no quiere que quede perfecta. Y es tanta la perfección de este alfarero que aunque pille una pequeña piedra, él la vuelve a desarmar por completo. Ni siquiera saca un pedacito, sino que la vuelve a desarmar completa. Entonces sabemos que nosotros somos el barro en manos de nuestro alfarero, que es Dios. Sabemos que la rueda o ese torno no se mueve por sí solo. Sabemos que esa rueda donde trabaja el alfarero es movida por el alfarero. Él tiene que con su pie, ¿verdad?, mover y dándole la velocidad que él quiere y moviéndola como él lo desea para poder trabajar en este barro. Yo pensaba y decía, para mí esta rueda son las circunstancias de la vida, son todas las cosas que nos tocan vivir diariamente, todas esas cosas que simplemente estamos bajo el control de este alfarero. Ese barro no se puede mover, no se empieza a moldear si esta rueda no se empieza a mover. Y todo eso es movido por el alfarero. Por eso el personaje principal aquí es él, el alfarero, que es nuestro Dios, el Dios que está con nosotros, que está en medio de toda circunstancia. Y sabe que lo más lindo es que a pesar de toda circunstancia que nosotros podamos vivir en la vida, que aunque ese torno de vuelta y el alfarero nos moldee una y otra vez, todas esas circunstancias siempre nos traerán, todas esas situaciones siempre nos van a traer a manos del alfarero, porque siempre Dios a sus hijos va a querer que volvamos a Él de una u otra forma. Y usted me puede decir, sí, pero yo siempre estaba al lado de Dios, yo siempre estaba ahí. Sí, de repente nuestro cuerpo, nuestra mente sí está, pero ¿cómo está nuestro espíritu? ¿Cómo está nuestro corazón? De repente hay otras cosas que están en medio de nuestro corazón y Dios está muy lejos de eso. Y que el Señor nos ayude. Y sin embargo, el personaje principal de esta historia es el alfarero, que es nuestro Dios. Un Dios que tiene un derecho absoluto sobre este barro que somos nosotros. Y lo quiero invitar a que pueda buscar en Romanos 9:20. Y dice, pero tú, Dios, dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿Acaso no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Quiénes somos nosotros, hermanos? ¿Quiénes somos nosotros para decirle a Dios, ¿por qué hiciste esto, Dios? ¿Por qué estoy pasando por esto? Si nosotros somos barro en manos del alfarero. ¿Quiénes somos nosotros si quizá no tenemos ni siquiera de repente ni la humildad ni la cara con que reclamarle al Dios, porque no tenemos nada que reclamarle? Porque Dios nos ha dado todo. Yo creo que nunca en la vida vamos a alcanzar a pagarle a Dios todo lo que Él nos ha dado. Y entonces, como decía Romanos, ¿quiénes somos nosotros para poner en duda a Dios? ¿Quién es usted para poner en duda a Dios de lo que hoy está pasando en su vida, lo que está pasando en mi vida? Sabemos que nosotros somos personas como cualquier otro ser humano creado por Dios. Pero la diferencia es que nosotros somos hijos de Dios, que creemos en un Dios poderoso, en un Dios grande, en un Dios que está con nosotros todos los días, en un Dios que sabemos que a pesar de que pasemos circunstancias difíciles, en medio de todas esas tormentas, nuestra ancla es Dios. Él nos sostiene en medio de esa tormenta, a pesar de que nuestro barco se mueva y que estemos navegando quizás en contra del viento. En medio de todo eso, Dios está con nosotros. Y eso es lo que marca la diferencia con otras personas. Es
como lo que estamos viviendo ahora, como país, como mundo. Sabemos y la palabra del Señor nos dice que no vendrán tiempos mejores. Sin embargo, todo lo que vivimos ahora como personas, de cada uno en forma individual, lo que usted esté viviendo, hermano, o lo que estamos pasando como nación, sabemos que todo eso está controlado bajo las manos del alfarero, porque el Señor quiere moldear nuestras vidas, porque por más que llevemos años en una iglesia, a Dios eso no le interesa. A Dios le interesa que nosotros podamos tener una relación especial con Él, porque Dios sabe que somos limitados, que le fallamos, y porque tenemos que saber que todo lo que Dios hace es bueno y es perfecto. Este alfarero no quería solamente tener una vasija linda, quería tener una vasija hermosa, perfecta. Eso era lo que Él quería. Por eso, aunque fuera una pequeña piedrecilla, aunque sea una pequeña piedrecilla que muchas veces nosotros cargamos en nuestro corazón, ya sea de orgullo, de no perdonar, de envidiar y de muchas otras cosas, el Señor cada día nos va moldeando para ser mejor. Tenemos un gran ejemplo en la Biblia. Tenemos a Job, un hombre que dice la palabra que era conforme al corazón del Señor. Sin embargo, Dios permitió que su vida fuera tocada para probar, porque el Señor nos prueba. Él nos pone en momentos complejos donde tenemos que saber decidir, donde tenemos que pasar esa prueba. Porque ahí es cuando Él ve cómo está nuestra fe, cómo está nuestra fuerza, si somos capaces de aferrarnos a Él, como esta ancla. Por eso le digo, todo lo que nosotros vivimos como mundo hoy en día no nos hace ajeno a todo lo que está pasando, pero sí tenemos una promesa, tenemos una esperanza, que es nuestro Señor, que está a nuestro lado siempre. Job decía, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Muchas veces nosotros de oídas hemos oído al Señor, pero hemos experimentado que el Señor haga de nuevo nuestra vida cada día. Yo creo que es algo que todos los días debemos pedirle. Yo todos los días le pido al Señor que me perdone por mis faltas, porque cometo muchas. Que me haga de nuevo, y yo sé que en cada cosa que paso, Él está trabajando en mi vida. Está trabajando con mi carácter, en las cosas diarias. Quizás usted encerrado en su casa estos días se ha dado cuenta que quizás el trato con su esposa no era lo mejor. Quizás se ha dado cuenta que el trato con sus hijos no era lo mejor. El trato con su vecino quizás no era como Dios quería. Y un montón de cosas, hermanos, que a lo mejor hemos descubierto en este tiempo. En estos 4 meses que llevamos encerrados, espero que no haya sido en vano, sino que el Señor esté preparando soldados fuertes, soldados que estén listos para batallar. Pero para eso debemos permitirle al alfarero que, a pesar de todas las circunstancias que usted esté viviendo en este momento, quizás está sin trabajo, quizás está enfermo, quizás ha tenido que pasar por este virus, no lo sé, un montón de cosas, que sepamos que en medio de todo eso Dios está ahí, está trabajando porque quiere hacer algo perfecto en usted. Entonces debemos dejar ser moldeados por Dios. Y a pesar de que las circunstancias se vean difíciles y se vean que parece que ya no podemos, le quiero contar algo muy lindo. Y que eso está en Mateo 11:29. Y dice lo siguiente: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis, mire lo que dice aquí, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Si hoy día, hermano, estamos cargando situaciones difíciles, créame que el Señor nos está diciendo que su yugo es fácil y ligera la carga. Deje todo en manos de Dios. Usted sabe que como hijo de Dios, Dios tiene el control de su vida. Que por más que queramos darle vuelta a las cosas, Él ya tiene el control. Confía en el Señor y déjese moldear. Y usted sabe que el último proceso, luego de que el alfarero toma ese barro, gira esa rueda, como Él quiere, toma ese barro, saca las piedrecillas y todas las cosas que no sirven, y si no le gusta cómo está quedando, la vuelve a apretar, la vuelve a desarmar y la vuelve a hacer de nuevo, y cuando ya cree que ya está bien, esta vasija pasa por el fuego. ¿Y qué significa pasar por el fuego? Significa que lo sella, significa que lo va a sellar porque va a quedar algo hermoso. Pero pasar por el fuego
significa quemar y pasar por el fuego. Cualquiera que de nosotros que a lo mejor cocinando o haciendo otra cosa nos hemos quemado, sabemos lo que significa eso. Duele. Pero ¿sabe qué? Dentro de todo ese dolor, ese fuego limpia. Y todos, sin excepción, hemos pasado por esos fuegos, donde el alfarero nos ha tomado quizás más de una vez y te ha dicho a ti y me ha dicho a mí, ¿sabes, Katy? No me gusta cómo está tu vida, voy a empezar a hacerte de nuevo. Y cuando pasamos por el fuego, sí, duele. Pero ¿sabe qué? Es el proceso más lindo, porque cuando la vasija va pasando por el fuego es porque ya está finalizando su proceso. Entonces yo le animo, hermano, que en medio de todo este tiempo que estamos viviendo complejo como país, como nación, de seguro nos extrañamos mucho vernos. Recuerde más que esas 4 paredes, la iglesia de usted. Dios está en su corazón, está en mi corazón, y Dios permanece vivo siempre. Imagínese la bendición que tenemos, hermosa, de poder bendecir al Señor libremente, cuando en otros países algunos tienen que arrancar y son muertos para hablar del Señor. Entonces recuerde que este alfarero está trabajando con nosotros de forma personal, con cada uno de nosotros, porque este tiempo de estar encerrado no ha sido en vano. Sabe que cuando Noé iba en el arca, pasó mucho tiempo donde Dios no se comunicó con él. Él solamente navegaba, pero Dios nunca lo dejó solo. Él siempre estuvo pendiente de él, porque también estaba probando la fe de Noé. Y a lo mejor muchas veces hemos sentido, o usted puede pensar que, chuta, ¿dónde está Dios en medio de lo que estoy viviendo? Pero Dios está ahí, moldeando nuestra vida con cada una de las cosas que pasamos. Y recuerde, si hoy día está pasando por el fuego, es porque Dios está limpiando, porque Dios está trabajando en esa vasija en su corazón, que es tan valiosa para Él y que va a quedar perfecta. Hay una alabanza muy linda que dice: milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas. Mi Dios, así eres tú. Aquí estás, debemos mover. Te adoraré. A pesar de que no veamos a Dios, a pesar de que de repente sintamos que parece que estamos solos, recuerde que Dios siempre está a su lado. Y si hoy día dice, ¿por qué me está pasando esto a mí? Recuerde que Dios lo está moldeando, porque lo quiere hacer una vasija preciosa. Si está pasando por el fuego, como la alabanza que hemos cantado muchas veces, dice, quiero una sonrisa cuando todo va mal, quiero una alabanza en lugar de tu quejar. Hoy nosotros y Dios nos quiere hacer una vasija hermosa, que aunque tengamos que pasar por el fuego, va a doler, sí, va a doler, pero nos va a limpiar y vamos a quedar tan hermosos como Él quiere que seamos. ¿Sabe por qué? Porque esas vasijas que somos nosotros tenemos que ser hermosas para los demás que nos rodean, para este mundo que tanto lo necesita, para este mundo y nuestros amigos y nuestros colegas y nuestros vecinos que a lo mejor no tienen a Dios en su corazón y se desesperan y no saben qué hacer. Sin embargo, nosotros tenemos a Dios en nuestro corazón y el Señor está haciendo de nosotros vasijas hermosas para que podamos dar luz, para que podamos dar amor, para que podamos dar compasión, para que podamos dar todas esas bellas cualidades que el Señor nos entrega cuando vive en nuestro corazón, para ser fieles representantes del Señor. Así que eso quería compartir hoy día con ustedes, hermanos. Que Dios les bendiga, que les ayude, les fortalezca en medio de todo el tiempo o de todo lo que usted esté pasando, porque usted tampoco sabe de mí, quizás no sabe lo que yo he tenido que pasar, yo no sé lo que usted ha tenido que pasar, pero créame que hay alguien superior que está mirando y Él sabe por cada paso, por todo lo que le ha costado, y el Señor valora nuestro esfuerzo, el Señor valora que Él está ahí siempre, abriendo los caminos, moldeándonos, quizás haciéndonos pasar por el fuego, pero sabiendo que al final de eso
vamos a quedar como una vasija hermosa para poder llegar a otros y entregar la palabra del Señor. Muchas bendiciones, hermanos, que Dios les bendiga, un abrazo gigante a la distancia y nos veremos cuando Dios quiera, confiando en el Señor de que todo va a pasar, porque Él nos está preparando para algo mucho más grande y Él dice que siempre nos da la victoria. Así que el Señor les bendiga, un abrazo gigante, muchos, muchos, muchos cariños. Chao.